Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Enigmas ocultos. Misterios del universo. Leyendas espeluznantes. ¿Te atreves a descubrirlo? Todo esto y mucho más en Misterioso Universo en la Red, presentado por Víctor Pérez. Encuéntralo cada semana en tu plataforma de podcast favorita. ¿Estás preparado? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos una semana más a Misterioso Universo en la Red. Hemos escuchado en multitud de ocasiones la posibilidad de la existencia de bases o instalaciones militares secretas por todo el globo terráqueo, como por ejemplo, podríamos hablar de la base secreta nazi en la Antártida, también conocida como Nueva Suabia, la base militar que podemos encontrar en Estados Unidos, en el desierto de Nevada, conocida como el Área 51, en Rusia también podemos encontrar una base subterránea llamada Yamantau. En China y Corea del Norte también se sabe que tienen este tipo de bases, aunque no se sabe muy bien dónde están. Se dice que tienen una enorme red de túneles por donde desplazan a sus ejércitos con el fin de que no sepan hacia dónde pueden ir, o incluso se dice que tienen cadenas montañosas huecas cargadas con plataformas para misiles en caso de que tuvieran que necesitarlos para defenderse. Aunque España no sea uno de los países más respetados por su poder armamentístico, yo os puedo asegurar que también tenemos instalaciones militares subterráneas, sobre todo también secretas, algunas sí, unas no tanto también, como ahora después vamos a descubrir. Pero bueno, habremos pasado seguramente muy cerca de ellas y no nos hemos dado cuenta, así que si os parece, me acompañáis y os lo contaré. Comenzamos con el programa de hoy. En la pequeña localidad de Manzanares, perteneciente a la provincia de Ciudad Real en España, un alto mando alemán llamado Eberhard Kieskebusch adquirió una finca por el valor de 6.500.000 pesetas en el año 1959 y a la finca le pusieron el nombre del Doctor. El hombre al que la prensa de la época y lugareños identificaban como un alemán metido a agricultor era en realidad uno de los espías nazis más conocidos en nuestro país. Y es que pese a ser España un país aparentemente neutral, se prestó para que la Alemania nazi pudiera colocar toda su tecnología necesaria para llevar a cabo las labores de espionaje. Con el tiempo este alemán llegó a ser conocido como Pedro, y tras la confusión inicial en la que los lugareños daban alemán como un nuevo y moderno agricultor, vino el momento de conocer que algo extraño sucedía en esta finca. Resulta que camiones y militares alemanes entraban y salían de la finca a cualquier hora del día. Los vecinos en el lugar estaban acostumbrados a la tranquilidad del ambiente rural y veían que algo extraño se movía en la finca El Doctor, y pronto se dieron cuenta de que algo ajeno a la agricultura convencional que ellos conocían se estaba llevando a cabo allí, y aparentemente solo un par de pequeños edificios se divisaban en la superficie de esta finca.
La finca era vigilada día y noche por personal militar e incluso construyeron un perímetro de seguridad para que ningún curioso se acercase más de lo debido. Y así fue como en 1961, tras la secreta adecuación del lugar, comenzó a operar el servicio secreto alemán con el beneplácito de las autoridades españolas de la época. Si os estáis preguntando qué es lo que podían estar haciendo allí, os diré que las especulaciones en este sentido son para todos los gustos. Todos los habitantes de la zona habían oído hablar de la base y de alguna manera todos parecen tener constancia de que sea lo que sea que allí hubiese o estuviese ocurriendo, es de sumo secreto y tanto en el pasado como en el presente siguió y sigue con la misma condición. Con el paso de los años, las personas que habían conocido la base se fueron relajando, sobre todo los hijos de esa generación, y se han podido recabar testimonios con la descripción del interior de la base y su supuesto uso. Se dijo que consta de 2 niveles subterráneos que recorren gran parte de la finca, unidos por anchos pasillos. Hay múltiples salas, incluso hablan de que hay un quirófano, una sala de control de comunicaciones, un montacargas bastante grande para poder subir y bajar vehículos. Algunos de los trabajadores de la base también vivían allí con sus familias. Se habla también de la existencia de grandes antenas de comunicación en la superficie. Yo personalmente no he podido verlas. Las edificaciones también exteriores, una por lo menos eran de vigilancia, a la vez que sala de espera, y esta era custodiada por un guardia para comprobar la identificación de quienes quisieran acceder al interior de la casa. Un personaje llamado Michael Feuerbach, hijo de un supuesto alemán llamado Werner Feuerbach, dijo que su padre trabajó en la base en el periodo entre 1976 y 1981, tiempo en el que fue transferida la finca a los servicios secretos españoles. Además, Michael contó que la finca era para realizar escuchas y que su padre se ocupaba de las líneas telefónicas de Sudamérica. Además de que este personaje resaltó que la finca del doctor era una propiedad del gobierno alemán con el conocimiento del gobierno español. Volvemos a resaltar de nuevo que el gobierno español tenía constancia de todo tipo de actividades según este señor. Los vecinos de la zona cuentan toda clase de historias sobre el lugar y muchos son los que con los años se han visto relacionados directa o indirectamente con la finca. Se habla de cómo los camiones con suministros básicos como comida tenían que aparcar en la puerta de acceso y desde allí un chofer alemán conducía el vehículo hasta el interior para luego devolverlo a su propietario, ya descargado sin que éste pudiera acceder a las instalaciones. En la actualidad, la finca El Doctor se encuentra bajo el poder del Ministerio de Defensa y del CNI. Ambos organismos se muestran totalmente opacos a la hora de arrojar cualquier tipo de información sobre qué tipo de actuaciones se tienen lugar en esta finca. Todo parece indicar que podría seguir activa, de hecho, al menos su acceso sigue siendo extremadamente restringido y el perímetro de seguridad no se ha retirado. El cometido de interceptar comunicaciones es algo que solo sabrán con certeza en el cuartel general de la OTAN y en el mencionado CNI, que son las que reciben y tratan esas comunicaciones interceptadas. Mientras buscaba información sobre este lugar, me encontré con un documento oficial donde habla de un senador en Ciudad Real llamado Hilario Caballero Moya, que en julio del 2001 pregunta en el Senado por las actividades que se estaban desarrollando en la finca del Doctor. En la petición de este senador se solicitaba la contestación por escrito por parte del órgano correspondiente y dado que se solicitaba contestación por escrito y que el reglamento del Senado especifica que preguntas y respuestas deben ser publicadas en su boletín oficial, la mesa de la Cámara adoptó la siguiente decisión tal y como figura en dicho boletín el 16 de julio del 2001 y os paso a leer. La mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia. Pregunta con respuesta escrita 661/006490, autor Caballero Moya Hilario. Retirada de su pregunta sobre las actividades que se desarrollan en la finca El Doctor.
propiedad del Ministerio de Defensa y radicada en el término municipal de Manzanares, Ciudad Real. Acuerdo dar por retirada esta iniciativa a todos los efectos y trasladar al Gobierno, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y comunicar este acuerdo a su autor. Palacio del Senado, 16 de julio del 2001. Manuel Alba Navarro, letrado mayor del Senado. Aquel alemán que la prensa confundió en 1959 con un moderno agricultor que se había instalado en la provincia de Ciudad Real, siguió viviendo en España hasta el fin de sus días, para ser más exactos, hasta el 24 de abril de 1992. Tras la caída de la Alemania nazi, pasó a formar parte de una lista de protegidos por el franquismo, como muchos dirigentes de los altos mandos, más bien, de Alemania, y poco más se supo de él. Ya el propio país se encargó de ocultar su identidad y su paradero. El príncipe de España, acompañado del ministro del Ejército y otros jefes militares, ha visitado la Fábrica Nacional de La Marañosa, dedicada a la producción de material bélico, y donde presenció diversas pruebas y ejercicios realizados con el material que allí se fabrica, entre los cuales figuraban estos de protección a base de barreras formadas por bombas de humo de diferentes colores. También pudo contemplar diversas pruebas de señalización y ocultamiento en el agua, mediante varios tipos de boyas, así como un espectacular simulacro de explosión atómica y el lanzamiento de granadas incendiarias de gran poder destructivo. El 23 de agosto de 1993, el diario El País sorprendía a la opinión pública con una inquietante información. El ejército posee una planta diseñada para fabricar armas químicas a solo 14 kilómetros de Madrid. La noticia periodística recogía el estupor causado por el Ministerio de Asuntos Exteriores al conocerse el contenido de un documento remitido por el Ministerio de Defensa, en el que llamaban planta de producción de armas químicas a un complejo situado en La Marañosa. Este está ubicado, como bien dice el titular, a 14 kilómetros de Madrid, dentro del Parque Regional del Suroeste, en el municipio concretamente de San Martín de la Vega. Dicho documento no era ni más ni menos que el borrador de la declaración que España debía presentar para la obligada verificación de la fabricación de armas químicas por parte de una comisión internacional. Tras años de ocultación, dicho borrador desvelaba uno de los secretos mejores guardados del ejército español y desmontaba la doctrina oficial según en la cual España nunca había producido ni utilizado armamento químico ni preveía hacerlo. Este borrador fue modificado, desapareciendo la calificación de fábrica de armas químicas y recalificando a La Marañosa de Laboratorio de Investigación en Agresivos Químicos para el Desarrollo de Sistemas de Protección y Efectos Médicos. Pese a la corrección, ya fue imposible seguir ocultando que en la Guerra del Rif el ejército español utilizó sistemáticamente, desde 1921 a 1927, armamento químico como el fosgeno, la cloropicrina y sobre todo la hiperita, o también conocido como gas mostaza. Por otra parte, concienzudas publicaciones de autores locales y extranjeros, aparecidas a finales de los 90, desvelaron que inicialmente y después de la terrible derrota de Aman, Alemania había surtido a España con armamento químico procedente de sus sobrantes de la Primera Guerra Mundial al ejército español. Recordar que el Tratado de Versalles obligaba a Alemania a deshacerse de todo su armamento y el ejército español pues fue su comprador, o parte de él por lo menos. Posteriormente, contando con la imprescindible asesoría de militares de la Alemania nazi, España comenzó a fabricar esta clase de armamentos gracias a la construcción en 1923 de la primera fábrica española de armas químicas en La Marañosa. Este es un complejo militar que al principio fue bautizado como la Fábrica de Alfonso XIII, en reconocimiento al demostrado entusiasmo del monarca por este tipo de armamento.
Actualmente la Marañosa depende del Ministerio de Defensas y entre las funciones que realiza están la investigación y desarrollo en el campo de artificios y municiones, también la investigación optrónica, también investiga en láser e infrarrojos, el desarrollo de señuelos y también el estudio de envejecimiento y desarrollo de cortinas de humo multiespectrales, junto con la protección y vigilancia radiológica, detección toxicológica de sustancias de alto riesgo, la biodescontaminación, la detección de agresivos biológicos, la fabricación de humos. Y bueno, me podría tirar todo el programa hablando de un sinfín de artificios pirotécnicos. Pero bueno, la Marañosa también dice ser también un laboratorio de referencia nacional ante la crisis del anthrax. Aunque aseguran que allí no hay ningún tipo de armas químicas de destrucción masiva, las plataformas aún así vecinales de la zona se siguen desplazando hasta allí desde hace años, mostrando su disconformidad con la continuidad de este complejo militar por los peligros que aseguran que existen, nucleares, biológicos y químicos, y que podría también deteriorar el entorno natural y protegido en el que se encuentra este complejo. La consideran como una instalación de alto riesgo sanitario y ambiental. Durante la Guerra Fría, España pensó en construir un gran complejo subterráneo protegido para que pudiera servir como un puesto de mando, similar a los que existen en los demás países de la OTAN. Y Adolfo Suárez presentó un proyecto llamado Orión, que consistía en construir un gran búnker en los Montes de Toledo. La construcción se llevó a cabo en una gran finca de caza perteneciente a Licona, donde había un cortijo que después serviría para descanso de sus moradores. Otro cortijo cercano serviría como cuartel para las tropas que custodiarían las instalaciones, y en 1989 el proyecto fue abandonado después de haber invertido para su construcción varios miles de millones de pesetas. En aquellos años se decidió priorizar el búnker del Palacio de la Moncloa y se cerró las instalaciones subterráneas, o eso es lo que nos hacen creer, porque he encontrado diferentes informaciones que aseguran que ese búnker se terminó de construir y está ahí en esa finca. No se puede ver, se ve una enorme entrada, pero nada más, o por lo menos eso es lo que muestran algunas fotos y demás. Lo que quizás no sepáis es que este búnker se quedó en teoría sin terminar porque emplearon todo el presupuesto destinado para el búnker de Toledo a la construcción de otro búnker más cerca de la capital del país, como os he comentado, en el Palacio de la Moncloa. El búnker de la Moncloa debe su existencia a la iniciativa del expresidente Felipe de González y, por supuesto, al dinero de los contribuyentes. A raíz del frustrado golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, ordenó iniciar la construcción de un refugio en el mismísimo subsuelo del Palacio de la Moncloa con la idea de poder disponer de un complejo que permitiese a los miembros del gobierno resguardarse de una gran crisis y coordinar la respuesta del Estado con las Fuerzas Armadas y demás gubernamentales. Como veis, en pleno siglo XXI seguimos en la época medieval, donde el señor o los señores feudales se protegen en sus castillos, mientras es el pueblo el que recibe todos los palos. La construcción fue realizada por la empresa Dragados después de que una comisión visitara diferentes instalaciones militares situadas por todo el mundo. Sus empleados fueron obligados a firmar estrictas cláusulas de confidencialidad, puesto que el trabajo que allí se desarrollaba fue calificado como secreto oficial. Las obras se rodearon de un halo de misterio y a los funcionarios de la Moncloa se les informó que se estaba construyendo un parking subterráneo. No se sabe con certeza cuánto costó esta faraónica obra, puesto que el dinero salió de las partidas de los fondos reservados. Algunas fuentes hablan de una inversión de lo que hoy serían 60 millones de euros, así que os podéis hacer una idea de la enormidad de estas instalaciones. El búnker de la Moncloa fue terminado a finales de 1991 durante la Guerra del Golfo.
Su nombre oficial es CITA, que viene a significar Centralización de Instalaciones Técnicas Auxiliares. Su personal depende del Departamento de Infraestructuras y Seguimientos para Situaciones de Crisis, que es un órgano directamente dependiente del Ministerio de Presidencia. La entrada a la instalación se realiza por uno de los edificios administrativos del Palacio de la Moncloa, que a su vez conecta con el resto de edificios del complejo a través de una serie de túneles subterráneos. Hay informaciones que apuntan a que el Palacio de la Moncloa también podría estar conectado con una serie de túneles subterráneos con el Palacio de la Zarzuela y con la sede de servicios de inteligencia. Curiosamente, ambos están bastante cerca los unos de los otros. Todo esto parecen quizás afirmaciones más propias de una leyenda, y aunque cabe decir que el Metro de Madrid se ha expandido por todas las zonas de la ciudad y sus alrededores, pero la zona oeste, que es donde está supuestamente este búnker, no hay ni un solo túnel del metro excavado. El búnker está revestido por unos muros de 3 metros de hormigón con capacidad de resistir un ataque nuclear. Y la salida tiene una puerta que está completamente hermética. El búnker consta de 3 pisos y tiene una capacidad para 200 personas. Allí trabajan unos 40 funcionarios las 24 horas del día para poder responder ante una eventual crisis a gran escala. En el primer nivel es conocido como la planta cero, y en él podemos encontrar unos despachos donde están destinados para los representantes de los 3 cuerpos de las Fuerzas Armadas. También hay un ordenador que permite centralizar las comunicaciones con el resto de unidades militares del país. En la planta cero también cuenta con una sala de mapas, una sala de comunicaciones que retransmite emisoras de todo el mundo, una cámara acorazada para guardar objetos valiosos. Ya me diréis para qué sirve, si no llegan a salir nunca o si el planeta o lo que sea, la guerra, destruye todo y no vale para nada lo que guarden allí. También consta de una ducha de descontaminación radiactiva y un completo quirófano con una unidad de vigilancia intensiva. Como posible prevención para un ataque bacteriológico en la zona médica, guardan vacunas para el virus de la viruela o también del Atlas en esta planta cero. Para descender a la siguiente planta, conocida como -5, los trabajadores suelen utilizar ascensores o un montacargas, inclusive también a través de las escaleras. Este nivel acoge la parte civil del edificio y posee una sala de reuniones con bibliotecas y archivos, otra para servicios de traducción simultánea, otra con un anfiteatro para proyecciones, y en este nivel se encuentran las habitaciones de los inquilinos del complejo, distinguiéndose entre las habitaciones con dúplex y baño para las propias autoridades, como siempre para los feudos, y las habitaciones comunes para el resto de funcionarios, es decir, como si fuese una posada de las que podemos encontrar en el Camino de Santiago. Eso para el pueblo. El búnker, como os dije, tiene una capacidad para albergar unas 200 personas, entre las que se encontrarían los miembros del gobierno, funcionarios del búnker, representantes del Estado Mayor y las familias de todos ellos, como no. En la planta -5 también se encuentra la cocina, una cafetería-restaurante y unas enormes cámaras frigoríficas donde se guarda la comida. Y por protocolo, cada 2 meses renuevan las provisiones. En la planta 10, que es la más alejada de la superficie, podemos encontrar las salas de ordenadores, almacenes, otras habitaciones para el personal, gimnasio, lavandería, un taller mecánico y otros servicios para los usuarios del búnker. El edificio es totalmente autónomo, ya que posee 2 grandes depósitos de gasoil de 40.000 litros cada uno para alimentar de energía el complejo en caso de apagón eléctrico. También dispone de depósitos de agua, sus propias depuradoras, calderas, aires acondicionados, fosas sépticas y 2 pozos que toman agua a 200 metros de profundidad para evitar que puedan ser contaminados. Los moradores del búnker podrían resistir durante meses completamente aislados del exterior. En esta planta, la -10, existe también una armería que esconde todo un arsenal y un pequeño cementerio que, por el momento, creo que permanece vacío.
El búnker de la Moncloa podemos considerar que en la actualidad es una reliquia de la Guerra Fría, aunque he de decir que se mantiene en constante funcionamiento ya que así lo exigen los protocolos de seguridad de la OTAN. Los sucesivos presidentes de gobierno se han desentendido por completo de este claustrofóbico e incómodo lugar y prefieren gestionar las crisis nacionales desde la comodidad de sus despachos en la Moncloa. Una de las últimas veces que se utilizó este complejo fue durante la Nochevieja de 1999. Ante la contingencia de que el efecto 2000 desencadenase un apocalipsis electrónico, el señor Álvarez Cascos se encerró en el búnker con un gabinete de crisis dispuesto a lidiar desde allí con el fin del mundo. Por fortuna, al final fue una falsa alarma, como bien sabréis. Como veis, España también tiene sus bases secretas y no solo forman parte de las habladurías de las personas. Y para ver, aunque sea de lejos, estas instalaciones, no necesitamos viajar a países donde las conspiraciones de bases secretas están a la orden del día. Nuestro próximo invitado ha creado un juego de mesa basado en el lenguaje binario y este juego consiste en un método de aprendizaje con el fin de saber cómo funciona un ordenador desde dentro, desde las tripas que tiene. Es profesor en el Departamento de Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto, así como miembro de Deusto Learning Lab y está enfocado en educación y tecnología. El juego se llama The Moon y su creador es Pablo Garáizar. Pablo, bienvenido a Misterioso Universo La Red. Hola, buenas. Bueno, pues nada, Pablo, una así de las preguntillas así que se me vino a la cabeza cuando leí tu artículo en una página de internet es de dónde te surge la idea o surge, no sé si sois uno o varios, de crear este juego de mesa para aprender bien el lenguaje binario que usa un ordenador. Pues de lo que hablábamos casi antes de empezar el programa, de mis hijos, les tuve que explicar algunas cosas que tienen que ver con mi trabajo y pues ya me animé y hice unos papelitos, unas cartulinas con ceros y unos y les estuve contando el lenguaje binario y estuvimos complicándolo cada vez más y me di cuenta de que, bueno, que era una actividad educativa en sí y que incluso podría tener cierta gracia si se convertía en un juego de mesa. Y entonces por ahí surgió la idea de hacer Moon. Muy bien, la temática que has elegido para este juego es, creo, si no me equivoco, la misión de la NASA con mayor cantidad de conspiraciones. Estoy hablando del alunizaje de la misión Apolo 11 y del famoso Eagle que aterrizó Neil Armstrong en la Luna. ¿Por qué has elegido esta temática y no otra? Pues la verdad es que al principio del todo el juego no tenía una temática definida y fui a un congreso de creadores de juegos de mesa en Zaragoza que se llama Protos y Tipos y muchos de los otros creadores de juegos me dijeron el juego está bien pero así contado parece como muy abstracto, estaría bien que le metieras una historia de fondo y que pues tuviera que ver un poco con ordenadores así muy, muy básicos como el que estás planteando y bueno, estuve pensando y dije, bueno, pues ordenadores así de 4 bits tan sencillos como los que yo planteo en el juego se hacían en los años a principios de los 70, finales de los 60. ¿Y qué pasó así relevante a finales de los 60? Pues que tuviera que ver con algún ordenador, claro, además de Woodstock y todo esto, pues el alunizaje, ¿no? Las misiones Apolo y todo el desarrollo tecnológico que hubo alrededor de ese tipo de misiones. Entonces, además me gustó mucho que pues la película esta de Figuras Ocultas que contaban un poco el rol que tenían las mujeres dentro de la NASA en esos años y cómo también pues la misión del Apolo 11 fue un éxito gracias a la primera ingeniera de software, a Margaret Hamilton, que es un poco lo que contamos también al principio del manual del juego, que bueno,
el juego se sitúa dentro de los 3 últimos minutos antes del alunizaje y en esos 3 últimos minutos el ordenador de a bordo se sobrecargó y estuvo a punto pues, de llevar al traste a la misión. Pero gracias a que el software que había hecho Margaret Hamilton estaba diseñado para poder soportar una sobrecarga, pues la misión fue un éxito. Entonces nosotros vamos a ser en el juego ese software tan inteligente que hizo Margaret Hamilton y su equipo para ayudar a los astronautas que nos van a ir pidiendo cosas y nosotros vamos a tener que ir haciendo más o menos rápido para que la misión pues llegue a buen puerto. Muy bien, la película también es muy entretenida porque da voz a esas personas que, como bien has comentado, fueron muy importantes en la misión del alunizaje y que no, bueno, pues por lo que sea no fueron nombradas. ¿En qué consiste este método de aprendizaje que has llevado a un juego de mesa? Pues es lo que normalmente se suele llamar aprendizaje basado en juegos y la idea es intentar aprovechar las competencias que se trabajan en los juegos de mesa, que son muchas y muy variadas, para llevar a cabo alguna parte del currículum educativo. La idea no es que todo se enseñe a través de juegos de mesa, pero sí que hay algunos juegos de mesa y algunas temáticas dentro del currículum educativo de primaria y secundaria típicamente que casan muy bien. Pues hay juegos que reproducen algunas batallas históricas o hay juegos que reproducen pues, una economía muy básica y en mi caso pues planteo un juego que reproduce bastante bien cómo funciona un ordenador básico por dentro. Entonces, gracias al juego puedo enseñar cosas que son bastante aburridas de entender o de explicar con una pizarra y con ceros y unos y con la lógica binaria que hay por detrás de una manera un poco más entretenida, con una historia de fondo y con un reto pues que se adecue un poco a las capacidades de quienes están jugando. Entonces, la idea es no suplantar el libro de texto o la pizarra o el portátil o lo que se esté utilizando, sino intercalar de vez en cuando alguna experiencia lúdica dentro del aula para ver un tema muy concreto que se trabaje con un juego muy concreto. Sí, a modo, lo que quieres dar a entender es que cuando yo muevo el ratón y hago clic por ejemplo, el Google Chrome, es todo lo que lleva a poder hacer todo eso, todos esos cálculos que el ordenador tiene que echar, que no es tan sencillo como hacer un simple clic, es que el ordenador tiene que hacer unos cálculos matemáticos para poder hacer ese tipo de acciones. Efectivamente, lo que está pasando por dentro y lo que nosotros vemos en pantalla muchas veces no tiene un reflejo tan claro, ¿no? O sea, no estamos viendo las operaciones binarias que se están haciendo por dentro y entonces muchas veces decimos a los chavales y chavalas, no, es que todo esto son ceros y unos, por dentro lo único que está haciendo es encenderse o apagarse unos cablecitos que llevan electricidad, que se guardan por aquí y dices, bueno, pues yo aquí lo único que veo son ventanas, una papelera de reciclaje, no veo ninguna relación de una cosa con la otra, ¿no? Y entonces, bueno, este juego pretende contar un poco las tripas de un ordenador. Es como si fuera un juego de mecánica y les decimos, mira, en este juego no vas a conducir, lo que vas a hacer es abrir el capó del coche y te voy a contar un poco pues, dónde están los pistones, cuál es el cigüeñal y dónde está el carburador. Pablo, ¿hacia qué público va dirigido mayormente este juego? Pues está pensado para chavales y chavalas de 10 años o más. Esos son los últimos cursos de primaria y primeros cursos de la ESO. Pero bueno, el juego se puede ir complicando porque es bastante modular y bueno, lo que planteamos inicialmente es un ordenador de 4 bits, pero si subimos el tamaño de los registros a 5 bits o a 6 bits, ya la complejidad crece bastante y entonces, bueno, podría usarlo cualquier adulto sin problemas para aprender alguna cosa de las que se trabaja en el juego. Yo lo uso bastante como solitario, como pues para hacer mi pequeño subdocumental. Si tengo de vez en cuando 10 minutos así libres, pues lo saco y echo una partidilla rápida y lo vuelvo a guardar. No lleva mucho tiempo de preparación y las partidas suelen ser muy largas. Entonces, bueno, tiene la ventaja de que se puede jugar solo también, que a veces es un hándicap en los juegos de mesa, porque siempre necesitas a bastante gente para poder montar una partida y no es el caso de Moon.
Bueno, ojalá tengas suerte y sea el juego que se regale, bueno, que nos traigan este año los Reyes a muchas casas de muchos niños. Ojalá y tengáis suerte. Sí, eso espero. De momento estamos en Kickstarter en una campaña que acaba de terminar y ya hay 959 personas, creo que son, que se lo van a llevar a casa, así que pues nosotros vamos a hacer unas cuantas copias más e intentaremos que lleguen en Navidades a un montón de hogares y que la gente lo pruebe y lo juegue. Estoy seguro que quedarán bastante enganchados porque es un mundo que gusta muchísimo. Además está en auge porque hoy en día sin la tecnología no somos nadie. En tu juego podemos encontrar dos modos de juego, el individual y el modo competitivo. ¿Nos podrías explicar un poquillo en qué consiste cada modo? Pues sí, en el modo individual lo que va a pasar es que vamos a controlar el ordenador del módulo lunar y los astronautas nos van a ir pidiendo diferentes objetivos, diferentes combinaciones de bits que vamos a tener que ir consiguiendo en ese ordenador utilizando operaciones lógicas y matemáticas sencillas. Y gestionamos todo y ya está. Pero en el modo competitivo lo que ocurre es que cada jugador o jugadora va a tener un objetivo diferente. Es decir, en el modo colaborativo todos vamos a intentar hacer el mismo objetivo y entonces lo vamos a conseguir relativamente rápido, pero en el modo competitivo cada uno vamos a intentar hacer un objetivo diferente. Entonces vamos a competir, como quien dice, o vamos a intentar llevar a cabo nuestro objetivo a la vez que echamos al traste los objetivos de los demás. Entonces el ordenador central va a ser casi como un campo de batalla donde nosotros vamos a hacer nuestras operaciones para acercarnos más a nuestro objetivo e intentar alejar de su objetivo al resto. Entonces para ello como es un jaleo y todo el mundo está compitiendo por el ordenador central, lo que hemos planteado es que cada jugador tenga un módulo de RAM donde se pueda guardar parte de su trabajo previo. Es decir, tú tienes un tiempo, unas unidades de energía donde vas a utilizar el ordenador central y en cuanto se te acaba tu turno, pues puedes guardarte, hacer como un salvar pantalla y guardarte el estado de parte del ordenador central para que cuando te vuelva a tocar sigas donde lo habías dejado. De esta forma, pues si te has quedado a medias, pues sabes que en el siguiente turno muy probablemente resuelvas tu objetivo y si pues quieres conseguir que el resto no haga nada, pues puedes utilizar la energía que te quede para pues deshacer cosas que hayan hecho ellos previamente. Entonces, en lugar de tener que resolver todos los objetivos entre todos, lo que vamos a hacer es ir resolviendo objetivos uno cada uno y cuando lo resolvamos nos van a dar otro y al final de la partida ganará quien más objetivos le haya dado tiempo a resolver antes de que se acabe el mazo. Muy bien, últimamente estamos asistiendo tanto en educación pública como en privada a un método conocido como la gamificación en el aprendizaje, en el cual se aprende mediante medios como el conocido los perros de Pavlov. Y un niño, yo te digo que, pregunto que un niño que haya aprendido mediante este tipo de métodos, pues ha de estar acostumbrado seguramente a estudiar a cambio de una pequeña recompensa. Entonces, cuando este niño se hace mayor y va a la universidad, su patrón de aprendizaje ya no es el mismo. Y aquí tiene que estudiar por estudiar, sin otro tipo de recompensa que el de tener mayores conocimientos. ¿Qué repercusión puede tener a una persona que haya aprendido mediante el método de la gamificación en el aprendizaje y luego de golpe y porrazo le cambian el método? Bueno, lo primero que me gustaría aclarar es que el aprendizaje basado en juegos, que es un poco lo que proponemos con Moon, no es exactamente lo mismo que la gamificación. La gamificación consiste en incluir elementos típicos de un juego, como puedan ser las puntuaciones, o como puedan ser los rankings, o como puedan ser los incentivos, como hablabas del perro de Pavlov, pues te voy a dar puntos de experiencia, o te voy a dar puntos de victoria, o te voy a dar incluso una recompensa física, un caramelo. Dentro de lo que es un contexto no lúdico, como pueda ser pues una escuela o incluso el trabajo o un centro comercial o una biblioteca.
Entonces, el concepto de la gamificación pues tiene también, como tú bien dices, su lado un poco peligroso, en el sentido de que estamos jugando con la motivación de los estudiantes. Estamos jugando con la motivación intrínseca de un estudiante que quiere estudiar porque quiere saber más, porque le gusta estudiar, y la motivación extrínseca de un estudiante que quiere estudiar porque hay un premio exterior, bien sean puntos, bien sea reconocimiento, bien sea quedar el primero, bien sea que te den una medalla o que te den cualquier otra cosa, un beneficio como salir antes al patio, cualquier otra cosa, o que te cuenten una historia. Entonces, el tema de la motivación de los estudiantes, pues al principio puede venir bien para aquellos estudiantes que están muy poco motivados por el conocimiento en sí o por la materia que se está trabajando, pero hay que tener mucho cuidado en que esa sea su única fuente de motivación, porque en cuanto la retiremos, como tú bien dices, en ambientes universitarios es mucho más difícil encontrar clases que utilicen la gamificación. Pues en cuanto retiremos esa motivación extrínseca, que no tiene que ver con el aprendizaje en sí, sino que tiene que ver con premios externos, pues pueden darse problemas. Es el mismo caso del típico niño que le han prometido que si aprueba todas, pues le van a regalar algo y está todo el rato pensando en ese regalo, y cuando lo consigue, pues ya su motivación por aprender pues decae brutalmente, porque no ha desarrollado una motivación intrínseca. La buena manera de llevar a cabo esta gamificación, ¿cuál sería? Bueno, pues empezamos con el caramelo, empezamos poniendo cierta gracia a lo que ocurre en clase. Pues te voy a dar un premio en base a puntos de experiencia, en base a puntos de victoria, voy a contar una historia alrededor de lo que estamos trabajando en clase, tú vas a ser protagonista de esa historia, etcétera. Pero poco a poco yo iría desmontando el teatro que monta la gamificación, y que cada vez ese caramelo tenga menos azúcar y cada vez sea más pequeño y cada vez vaya desapareciendo, y que cuando ya no nos hayamos dado cuenta, pues 3 o 4 semanas después, 3 o 4 meses después, o incluso 3 o 4 años después, en función de cómo se haya planteado esa dinámica de gamificación, pues ya no haga falta que haya que contar todo este rollo alrededor de lo que se está aprendiendo, porque la mayoría de estudiantes lo que se han dado cuenta gracias a este truco es que lo que estaban aprendiendo realmente era interesante, que todas esas batallas que se veían en conocimientos en ciencias sociales pues son interesantes, que todos esos bichos que veían en ciencias naturales o conocimiento del medio pues también, que en matemáticas no solamente mover números de un lado para otro, sino que hay historias que tienen mucho que ver con saber matemáticas, que ha habido grandes avances que se han dado por ese tipo de cosas y así. Entonces sí que es verdad que es un poco peligroso, pero creo que puede ser una buena muleta para esta gente que todavía no ha encontrado esa motivación intrínseca para estudiar. Entonces, Pablo, ¿puedes asegurar que tu método no tiene nada que ver con el método de gamificación en aprendizaje y que no va a tener ningún tipo de repercusión en el futuro a quienes aprendan o jueguen a este juego? Pues el método que utilizamos nosotros no tiene mucho que ver con la gamificación, en el sentido de que es aprendizaje basado en juegos. El aprendizaje basado en juegos es utilizar un juego para cubrir algún aspecto o alguna competencia que se quiera trabajar en el aula, pero sin cambiar la dinámica general del aula. Es decir, no se va a utilizar los juegos de mesa para todas las competencias que se quieren trabajar en el aula, sino que pues si tienes la suerte de que existe algún juego de mesa que vaya a cubrir alguno de los aspectos que quieres tratar en tu aula, en tu currículum docente, pues lo puedes hacer a través de un juego de mesa o de cualquier otra actividad que hayas encontrado. En el caso del aprendizaje basado en juegos, pues sería a través de un juego, pero podríamos utilizar actividades online o cualquier otra cosa. Eso no significa que todo lo queramos hacer con juegos de mesa, como digo, sino que es una herramienta más de la caja de herramientas que tiene un docente para poder elegir la manera mejor para contar cada una de las cosas que tiene que explicar. En cuanto a la gamificación, pues tenemos el problema que se asocia a la gamificación, que tiene que ver con la motivación
la motivación del estudiante de querer aprender porque le resulta interesante lo que tiene que aprender, o querer aprender porque hay un premio detrás. Entonces, sí que tiene ese lado un poco oscuro o un poco peligroso de, como comentabas tú antes, que funcionamos a veces como perros de Pavlov, o yo diría casi mejor como pues, ratas o palomas dentro de una caja de Skinner, ¿no? Skinner es quien estudió sobre todo el condicionamiento operante, que es el que dice que el que refuerza comportamientos que quiere pues, el experimentador, ¿no? Si el que ha diseñado un sistema de gamificación quiere que nos levantemos todos los días a las 8 de la mañana, porque a las 8 de la mañana es cuando nos da el premio y a las 8:30 ya no, pues nos está forzando gracias a ese premio que nos está poniendo ahí, a variar nuestro patrón de comportamiento. Entonces, sí que tiene una parte positiva la gamificación, porque puede animar a la gente que no tiene una motivación inicial para estudiar, pues que gracias a sus sistemas de premios y de recompensas y de la historia que hay detrás, el storytelling que suele meter la gamificación, pues puede ayudar a que esa gente que no está muy motivada inicialmente se motive, pero es muy importante que esa gamificación se vaya retirando paulatinamente, poco a poco, del aprendizaje en sí, porque si no corremos el riesgo pues de lo típico que suele pasar a veces a algunos niños, que les prometen, pues al final de curso, si apruebas todas te voy a comprar un premio, te voy a llevar a Disneylandia o te voy a hacer no sé qué cosa. Entonces la motivación de ese esfuerzo no tiene nada que ver con lo que está pasando en el aula, sino que tiene mucho que ver con ese premio externo, y entonces estamos rompiendo un poco el alineamiento que hay entre motivación para aprender y lo que ocurre en el aula. Deberíamos tener un poco de cuidado con la gamificación, porque tiene ese punto potencialmente peligroso, pero si se hace bien es una estrategia que puede ayudar a algunos despistados iniciales a darse cuenta de que lo que ocurre en clase y lo que normalmente tenemos que aprender pues tiene su interés, que hay batallas en historia que son apasionantes cuando las aprendes de verdad, que lo que ocurre dentro del mundo animal pues es también alucinante, que las matemáticas están por todas partes y conociéndolas podemos apreciar la belleza de un montón de cosas de otra manera y así. Muy bien, y antes me has comentado que tu intención no es la de separar a los niños de las tabletas, de los móviles, ordenadores y demás. Entonces, ¿por qué has elegido un juego de mesa y no has elegido un juego formato digital? O sea, lo que sería un videojuego, vamos. Lo que me he dado cuenta es de que hay un montón de conceptos abstractos, como pueda ser pues, las operaciones binarias o los bits en general, que se entienden mucho mejor con elementos físicos, con elementos manipulativos concretos, que se puedan tener en la mano, que se puedan mover con nuestras manos de un lado para otro, y que no sean simplemente lucecitas que arrastramos con el pulgar o con el índice por una pantalla, sino que podamos tocar los bits, como quien dice. Entonces, hay una corriente de enseñanza de elementos que tienen que ver con la informática y los ordenadores, que se llama informática desenchufada, y va precisamente de eso, de enseñar informática utilizando materiales que no tienen nada que ver con los ordenadores, ¿no? Decía Dijkstra, un experto informático, que la informática es a los ordenadores como la astronomía a los telescopios. Es decir, el ordenador es simplemente el mecanismo para poder llevar a cabo la informática, pero no es lo importante es lo que estás viendo a través del ojo del telescopio o lo que estás viendo gracias al ordenador, pero no el ordenador en sí o la tablet en sí o el móvil en sí no debería ser lo protagonista. Entonces este juego se enmarca un poco en esa idea de la informática desenchufada, porque es una manera muy diferente de aprender las cosas que tienen que ver con informática. Es decir, podría haber ordenadores sin electricidad. De hecho, hace 200 años había ordenadores a manivela. Eran muy poco potentes y
y funcionaba muy lento porque la electricidad va mucho más rápido que los engranajes, pero me gusta recordar un poco los orígenes de la informática y también la importancia o sea, lo que es importante de la informática, que es precisamente lo que significa la palabra, procesamiento automático de la información, ¿no? Entonces, por ahí va un poco el juego. El juego podía haber sido un videojuego y, de hecho, pues tenemos planeado hacer una versión digital para quien no tenga el dinero o las ganas de imprimírselo o de comprarlo. Pero sobre todo nos interesa que sea manipulativo, que sean componentes físicos, que la gente no tenga que inventarse castillos en el aire o en su cabeza para entender qué es lo que está pasando, sino que pueda manipular cada uno de los bits, cada uno de los registros del ordenador y la RAM y todo eso, tenerla en las manos, que sea algo tangible. Es una muy buena iniciativa y a ver si con proyectos como el tuyo conseguimos separarnos, vamos, de este tipo de tecnología que nos tienen quizás tan absorbidos últimamente. Eso es. Bueno, pues si quieres, nos puedes contar por dónde podemos adquirir una copia de tu juego, que ya lo has comentado antes, que hay 959 personas y a lo mejor nos queremos sumar más personas. Pues sí, la campaña de Kickstarter ha terminado justo esta semana, pero en la propia campaña hemos dejado un formulario para quienes hayan llegado tarde a sumarse a la campaña, para que nos pasen su email y ponernos en contacto con ellos para decirles cómo conseguir el juego, porque ahora lo que hemos hecho es recaudar durante un mes un dinero para saber dimensionar un poco la producción del juego, saber cuánta gente va a querer el juego, y como bien decías, pues hay 950 y pico personas, que algunos han comprado además más de un juego, o sea que vamos a hacer más de 1000. Y con ese dinero que la gente nos ha ido contribuyendo y ese número de personas más o menos que se ha sumado, tenemos una estimación bastante clara de cuál es la producción que vamos a hacer, y nos vamos a poner a ello ya la semana que viene. Supongo que tardarán como unos 2 meses o así en fabricarse los juegos, y a partir de entonces empezaremos a mandarlos. La gente que contribuyó en la campaña Kickstarter pues recibirá los juegos entre 2 o 3 meses, pero si por lo que sea alguno de los oyentes quiere también tener su copia, pues le animo a que vaya a la campaña de Kickstarter, que ya estará cerrada, pero hemos puesto un botoncito que pone: si has llegado tarde, pulsa aquí. Y entonces ahí tenemos un formulario donde vamos a recoger los datos de la gente interesada en tener una copia, y cuando ya tengamos las copias podemos mandarles un correo y decirles: mira, esta es la forma de conseguirlo, pues las hemos dejado en estas tiendas, o te puedes pasar por Madrid o por Bilbao a hacer una recogida local, o te lo enviamos por correo a la dirección que nos digas, etcétera, ¿vale? Entonces, para llegar a la página web de la campaña del juego, donde además hay vídeos explicativos y animaciones para ver un poco cómo se utilizan cada una de las cartas y este tipo de cosas, hemos preparado un acortador web que es más fácil de dictar o de recordar. Es deus.to, como Deusto, que es la universidad donde trabajo, pero separado por Deus y To. Deus.to/moon, M-O-O-N. Entonces la URL completa sería deus.to/moon. Pues me la apunto para añadirla en la descripción. Bueno, de todos modos, ya sabes que también están en auge las redes sociales y tal, Twitter, Facebook, Instagram y tal. Si algún jugador o algo tuviera que ponerse en contacto contigo, ¿cómo podría hacerlo mediante redes sociales? Pues yo estoy en Twitter en la cuenta pgaraizar, @pgaraizar, y luego también en Facebook tenemos una página del propio juego en sí. Si se busca Moon Board Game, como en inglés, pues ahí hemos ido colgando pues todos los vídeos que hemos ido haciendo y algunos comentarios de algunos artículos que han ido saliendo en prensa y demás. Entonces, bueno, ahí también cualquiera que esté en Facebook que quiera sumarse a la página, pues es súper bienvenido, porque va a estar al tanto de todas las novedades alrededor del juego. Muy bien, pues nada, Pablo, muchísimas gracias por haber venido al programa y haberte dejado que te entrevistemos y nos hayas contado de qué trata todo tu juego.
Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad. Que vaya muy bien. Venga, pues nada, Pablo, un abrazo y te deseo toda la suerte del mundo y que vendas miles de juegos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Un abrazo. Noticias de Misterioso Universo en la Red con Javier Gil. Ahora nos vamos con las noticias del misterio y, como no, tenemos para que nos las cuente a Javier. Hola Javier y bienvenido de nuevo a Misterioso Universo en la Red. Muy buenas, Víctor. Encantado de estar aquí otra semana más, como siempre. Muy bien, ya se te nota que tienes mejor la voz. ¿Se te ha quitado por completo el síndrome de Fulcanelli o te queda algún síntoma todavía? No, aún estoy ahí arrastrándolo un poco, pero ya, gracias a Dios, ya se va pasando y ya voy recuperándome y encontrando un poco mejor. He pasado una semana fastidiado, pero ya casi al 100%. Muy bien, pues nada, pues me alegro de que estés ya con las pilas cargadas. ¿Y qué te parece si nos cuentas de qué nos vas a hablar hoy y pasamos a que nos las desarrolles? Sí, claro, hoy tengo varias noticias. Vamos a hablar de Blue Moon, que es el vehículo que va a ir a la Luna. También vamos a hablar de una serie que se ha hecho sobre el proyecto Blue Book, y que está a punto de ser estrenada. También vamos a hablar de la generación Pokémon, que últimamente ha ido tan en boga de todos, ¿no?, con estos últimos juegos de Pokémon, y vamos a contar algunas cosas que han detectado los científicos que le pasa a la gente que juega al Pokémon. También vamos a hablar de un asesino en miniatura, que digamos que podría ser un primo lejano del Tyrannosaurus Rex. También tengo por aquí que últimamente, de la mano de la revista de Lo Inexplicado, que ha hecho una especie de recopilación de casos muy documentados en España, pues vamos a comentar 4 de ellos que fueron muy famosos en su día y que han vuelto a salir a la palestra. Y también tenemos otra noticia más así un poco friki, que sabes que me gusta traer de vez en cuando, y es que los planetas de Star Wars existen y la NASA los muestra. Muy bien, pues vamos a empezar si quieres con la primera que has comentado, que es la de Blue Moon, que es un vehículo, ¿no?, de aterrizaje lunar. Correcto, es Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon y de Blue Origins, presentó el jueves pasado el vehículo de aterrizaje lunar llamado Blue Moon, acompañado de un rover. Según dijo Bezos en una entrevista en un evento de prensa que hizo en el Centro de Convenciones Walter E. Washington, en Washington, donde se situó delante de un enorme y nuevo vehículo en el escenario. En el evento, Bezos, que tengo que recordar que es la persona más rica del mundo según la revista Forbes, describió una gran visión multigeneracional de un futuro con colonias espaciales cerca de la Tierra. Sí que es verdad que este concepto no es nuevo, esto ya fue previsto por el físico Gerard O'Neill en 1975 y que es algo que este Bezos ha hablado en algunas entrevistas durante el año pasado. Él está buscando usar Blue Origin y el nuevo módulo de aterrizaje como pasos iniciales para lograrlo, aunque también agregó que todo esto dependerá mucho de las generaciones futuras, este tema de construir estas estructuras masivas en el espacio. Él describió estos conceptos de ciencia ficción a una audiencia que me sorprendió porque era relativamente pequeña, serían alrededor de unas 100 personas, no más. Blue Moon ha estado en desarrollo durante 3 años y Bezos dijo que la variante más grande del módulo lunar podrá traer a los estadounidenses de regreso a la Luna para el año 2024. Será capaz de transportar un vehículo que podrá realizar misiones científicas y lanzar satélites. Este año que he comentado, el año 2024, es la fecha límite de la administración de Trump, que la administración de Trump, ha establecido para que la NASA devuelva a los astronautas a la superficie lunar, algo a lo que Bezos hizo referencia en su conferencia. También voy a decir, por ejemplo, que Bezos no es el único multimillonario que persigue estos grandes sueños espaciales. La empresa SpaceX de Elon Musk está más avanzada en el desarrollo de cohetes para viajes espaciales. Virgin Galactic, de Richard Branson, también está trabajando en turismo espacial. Y al menos en los primeros años se espera que estos viajes espaciales comerciales pues sean obviamente muy caros y que solamente los multimillonarios podrán usar estos nuevos servicios, por lo menos de momento. Bezos también comunicó el jueves
que el trabajo inicial de Blue Origin debería ayudar a desarrollar una infraestructura que permita a millones de personas acceder a los viajes espaciales y desbloquear el potencial de innumerables empresarios y artistas futuros. También dijo que uno de los motivos más importantes para realizar este trabajo es que la Tierra es finita, por lo que expandirse al espacio se convertirá en una necesidad para garantizar que la humanidad no caiga en el racionamiento y en el estancamiento, que es una de las cosas que parece ser que le preocupa mucho. Aparte de estos grandes objetivos, Blue Origin comienza este año, por ejemplo, con los vuelos de turismo espacial, con la esperanza de aumentar sus ingresos y capacitarse para vuelos fuera de la órbita de la Tierra. La presentación de este Blue Origin se anunció por primera vez el mes pasado, con un tuit un poco críptico que solamente incluía una fecha y una imagen del Endurance, que es el barco de Ernest Shackleton que navegó a la Antártida como parte de un intento fallido de cruzar el frío continente hace más de un siglo. Buscando inspirar a la próxima generación para mantener el desarrollo del espacio, Bezos anunció la creación de un club llamado Club for the Future, Club hacia el futuro, que se centrará en actividades relacionadas con el espacio para jóvenes en los grados K12, que estas edades son la educación comprendida entre la primaria y la secundaria. De hecho, si tú ves el evento, ves la conferencia, te das cuenta de que las primeras filas del evento incluían a docenas de niños y que incluso ellos participaron un poco en esta fiesta inaugural del nuevo club. También voy a decir que este tal Bezos no suele aparecer públicamente en su calidad de fundador de startups espaciales y se produce en un momento crucial para Blue Origin. Hace pocas semanas lanzó y aterrizó uno de sus cohetes suborbitales, el New Shepard, que por quinta vez lo ha hecho consecutiva, acercando a la compañía a ese objetivo que tienen de desarrollar cohetes reutilizables para hacer que los viajes espaciales sean mucho más accesibles. Además, Blue Origin ha dicho en repetidas ocasiones en sus últimos meses que pretende lanzar un humano al espacio a bordo de este New Shepard por primera vez a finales de este año, allanando así el camino para que los clientes experimenten en su propia piel la microgravedad. La compañía de Bezos también está construyendo un cohete más grande, llamado New Glenn, que competirá con cohetes de clase orbital como el Falcon 9 de SpaceX y que servirá para lanzar satélites comerciales. Blue Origin está expandiendo rápidamente su presencia en el Centro Espacial Kennedy, en Florida, donde está fabricando este New Glenn en unas tierras arrendadas por la NASA. Y como te he comentado, el primer lanzamiento del gran cohete Blue Origin podría llegar alrededor de 2021. Como parte de esta carrera espacial en curso, SpaceX, Amazon y otros planean enviar en órbita miles de satélites que algún día podrán transmitir internet de banda ancha a millones de personas en todo el mundo. El sistema de SpaceX se llama Starlink y el de Amazon, que se reveló por primera vez hace un mes, se va a llamar Proyecto Kuiper. Mientras tanto, Blue Origin lo que está haciendo es asociarse con un operador de satélites llamado Telesat en otro proyecto de satélites para emitir ese internet a nivel global y sin ningún tipo de cables. Muy original el proyecto Kuiper que le han puesto a Amazon por parte, de Amazon, el mismo nombre que recibe el cinturón de Kuiper. Además, Jeff Bezos, creo recordar que ya lo hablamos en otro programa, el cual quería que el día de mañana la Luna estuviese llena de industrias, de tal forma que fuesen allí los almacenes de la Tierra para sacar, dice, la contaminación del planeta. Pero bueno, veremos a ver en qué acaba todo esto. Si te parece, vamos con el siguiente punto que nos vas a traer hoy, que habla sobre el proyecto Blue Book. Exacto, sí, lo traemos a colección porque no solemos hablar mucho de series y todo este tipo de cosas, simplemente porque tampoco creo que es nuestro campo, ¿no? Pero me va a tocar hablar del proyecto Blue Book porque van a estrenar una serie próximamente y voy a poner a la gente un poco en contexto porque la serie ha tenido, entre el público de Estados Unidos, ha tenido muy buena acogida, ¿vale? El proyecto Blue Book fue, en 1952, las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos pusieron en marcha un programa de estudios sistemáticos de los avistamientos de sus pilotos sobre extrañas luces en el cielo. Pues bien, este proyecto lo denominaron Blue Book, libro azul, y a su cabeza se situaba el capitán Edward Ruppelt y buscó al astrónomo J. Allen Hynek como principal asesor científico. El propósito era identificar a qué se debían aquellos avistamientos, denominados ovnis, y si representaban alguna amenaza para la seguridad nacional.
Este sería, por ejemplo, el punto de partida de Proyecto Blue Book, que es una serie de History Channel que el canal TNT va a estrenar en España el 15 de mayo. Viene avalada por su buena acogida entre el público de Estados Unidos, como ya te he comentado, y de hecho ya le ha valido la renovación para una siguiente temporada y por la producción de Robert Zemeckis y su protagonista principal, que es Aidan Gillen, que la gente lo recordará por el Juego de Tronos y que da vida al Dr. Hynek. Entonces, explicando un poquito de qué va el proyecto Blue Book, pues la serie seguiría a Hynek y a su compañero, que es el capitán de las Fuerzas Armadas, Michael King, mientras investigan diversos posibles casos en lo que los testigos afirman haber visto luces en el cielo que se comportaban de una manera muy inusual. Incluso algunos de ellos afirmaban haber sido abducidos por los seres detrás de estas luces. Hynek y Quinn deben de dilucidar si estos testimonios son reales o no, y si hay alguna explicación científica para muchos de los avistamientos. Al mismo tiempo, empezar a darse cuenta de que están involucrados en una gran conspiración que puede ponerlos en peligro. Por ejemplo, ya que hablo de conspiración, voy a nombrar un poco las inspiraciones reales de la serie, ¿no? El proyecto Blue Book lo que hace es dramatizar el trabajo de personas que existieron de verdad y también las investigaciones de centenares de casos de avistamientos ovni comprendidos entre los años 50 y 60. El programa del ejército este programa llamado Blue Book era real y, por ejemplo, los casos de la serie se centran en cada uno de los 10 episodios de la temporada en esos casos reales. Entre ellos hay algunos bastante célebres para la gente que es aficionada a estos temas y sobre todo en Estados Unidos, como el monstruo de Flatwoods o las luces de Lubbock. Asimismo, también hacen referencia igualmente a eventos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial, que fue un momento histórico en el que se reportaron bastantes testimonios de este tipo por parte de pilotos de combate, a las luces que se encontraban durante sus misiones, que las apodaron Foo Fighters. Y la serie también hace referencia a la Operación Pisapapeles, que era un programa del ejército estadounidense para reclutar a científicos de la Alemania nazi que pudieran trabajar para ellos. Blue Book lo que hace es entrelazar estas historias documentadas con una ficción más en la línea de otras series que han tratado el mismo fenómeno con anterioridad. Y los protagonistas de esta serie tendrán que dilucidar qué es verdad y qué es un engaño en una trama llena de intriga, misterio y fenómenos inexplicables como realmente ocurrió en la vida real en aquel momento. Muy bien, creo además recordar que era el día 15 de mayo cuando se estrenó esta serie, creo. Pero bueno, vamos si quieres a pasar también con la siguiente noticia en la que igual nos hablas de unos problemillas, ¿no?, que están surgiendo con la generación Pokémon actual. Bueno, no sé si son problemas o son que la gente que juega a Pokémon parece que tiene el cerebro de una manera diferente a la que no lo juega. Como ya te he comentado al principio en el enunciado, esta generación Pokémon, ¿no?, si eres una persona o si formabas parte de este conjunto de niños cuya infancia estuvo marcada por el juego casi obsesivo, ¿no?, de Pokémon, pues esta es una buena noticia. Resulta que hay una zona específica en el cerebro que guarda como un tesoro los recuerdos de este famoso juego. Un grupo de científicos dirigido por Jess Gómez, que es un investigador de la UC de Berkeley, utilizó la popular franquicia para examinar de qué forma la estimulación visual impulsa el desarrollo del cerebro. El equipo publicó los resultados hace poco en Nature Human Behavior. Para ello, el equipo realizó varios escaneos de resonancia magnética en 11 voluntarios, todos considerados expertos Pokémon, que jugaron de forma obsesiva en edades comprendidas entre los 5 y los 8 años durante la década de los 90. Las exploraciones revelaron que un pliegue cerebral llamado surco occipitotemporal, que recubre el lóbulo temporal, era el lugar dedicado para los recuerdos de Pokémon específicos en todos los sujetos. Según este científico, según Gómez, encontraron una gran diferencia entre las personas que jugaban a Pokémon en su infancia en comparación con las que no lo hacían. Estos considerados expertos en Pokémon no solo desarrollaban una representación cerebral única para Pokémon en la corteza visual, sino que lo más interesante era que la ubicación de esa respuesta a Pokémon era consistente en todas las personas a las que estudiaron. Este estudio lo que venía a corroborar en algunas cosas que parecía que ya se sabían. Los científicos han establecido que en el pasado los humanos, así como algunos primates, organizaban los estímulos visuales que experimentaban durante la infancia en regiones neurológicas específicas. Por ejemplo, las palabras o las caras se guardaban en diferentes pliegues del cerebro. Gómez explica que mientras se realizaba su doctorado en la Universidad de Stanford,
se dio cuenta de que Pokémon podría ofrecerle una forma única de investigar este proceso, especialmente una teoría visual llamada sesgo de excentricidad. La teoría sugiere que las dimensiones y ubicaciones de las regiones cerebrales dedicadas a los estímulos visuales se definen por la cantidad de espacio en el campo visual que consumen esas imágenes, así como si se observan principalmente la visión central o periférica de un sujeto. Como todos los sujetos jugaban a Pokémon en un dispositivo de mano, había un alto grado de consistencia en ambos factores. Como niños, los sujetos usaban la visión central para enfocarse en los personajes de la pantalla, y las imágenes generalmente se habrían mantenido enfrente de la cara, haciéndolos aproximadamente del mismo tamaño en el campo visual entre ellos. Esto puede ayudar a por qué las imágenes de los personajes de Pokémon activaron invariablemente en todos estos niños, en todas estas personas, la misma región cerebral. De hecho, en estudios anteriores se había demostrado que el surco occipitotemporal también respondía a imágenes de animales, por lo que tiene sentido que los personajes de Pokémon terminen archivados en esa área. Según se explica en este estudio, hay una implicación intrigante de este mismo en que una experiencia visual extensa y común en la infancia lleva a una representación común como una topografía funcional consistente en el cerebro de los adultos. Por esta razón, el equipo de Gómez sugiere que la forma en que observamos un elemento y la calidad con la que lo vemos durante la infancia afecta a la forma en que se forman las representaciones visuales en nuestro cerebro. Muy interesante la noticia que nos acabas de contar sobre este juego que está tan de moda como el Pokémon. Vamos, si quieres, a pasar con la siguiente noticia, en el cual nos hablabas de un pariente lejano del conocido dinosaurio Tyrannosaurus Rex que han descubierto. Cuéntanos, Javier. Pues sí, ya te voy a decir de entrada que lo han denominado un asesino en miniatura y parece que el bicho tenía bastante mala baba, ¿vale? Los paleontólogos han identificado a un familiar desconocido hasta hoy en día del Tyrannosaurus Rex que no medía ni siquiera 1 metro de altura y cuyos huesos se habían encontrado en los años 90. Este descubrimiento está arrojando nueva luz sobre el origen evolutivo de los tiranosaurus, al mismo tiempo que nos permite ver cómo eran esas temibles criaturas antes de que alcanzasen ese tamaño enorme. Pues una nueva investigación publicada en Nature Ecology and Evolution describe el Susquityrannus hazeale, que es una especie de dinosaurio muy parecida al Tyrannosaurus Rex, pero ya te he dicho, con una altura que no llegaba ni siquiera a 1 metro. Esta criatura parece ser que vivió durante el periodo Cretácico medio, o sea, hace alrededor de unos 92 millones de años, y aproximadamente 27 millones de años antes del surgimiento del Tyrannosaurus Rex. Este pequeño amigo nuestro no es un antepasado directo del Tyrannosaurus Rex, pero su descubrimiento llena un vacío crítico en el registro fósil de dinosaurios tiranosáuridos, ya que solo se conocían unas pocas especies de tiranosáuridos, entre el Cretácico inferior y el Cretácico superior. El nombre Susquityrannus hazeale se deriva de la palabra local zuni, que significa coyote, y de la palabra latina tyrannus, que significa rey, y del nombre de Hazel Wolfe, que quien apoyó la expedición de la búsqueda de este tipo de fósiles. El Susquityrannus medía alrededor de entre 2,7 y 3,6 metros de largo y tenía una altura entre 60 y 90 centímetros, y no pesaba mucho más de 90 kilos. Su cráneo medía alrededor de unos 32 centímetros de longitud, y para poner esta criatura en perspectiva, digamos que era un poco más largo que el cráneo de un Tyrannosaurus Rex completamente desarrollado. Esta nueva especie se conoce gracias a un par de esqueletos jóvenes encontrados a una distancia de unos 50 metros el uno del otro en la cuenca Zuni de Nuevo México. El primer esqueleto fue descubierto en 1997 por Robert Denton, que actualmente es geólogo en Terracon Consultants, y el segundo esqueleto, más completo que el anterior, fue descubierto por Sterling Nesbitt, el autor principal del nuevo estudio, en 1998. Sorprendentemente, este Sterling Nesbitt era un estudiante de secundaria de 16 años en aquel momento y encontró los huesos mientras participaba en una expedición paleontológica dirigida por Doug Wolf, que era el coautor del nuevo estudio y paleontólogo en el Instituto de Dinosaurios de Zuni. Durante años, los científicos no estaban seguros de con qué estaban tratando. Imaginaban que los restos pertenecían a algún tipo de dromeosaurio, como una especie de velociraptor.
Según citaba palabras textuales este tal Nesbitt, no sabíamos que estos fósiles representaban a un tiranosaurio hasta que más de una década después de que fueron descubiertos. Y no fue hasta que se descubrieron nuevos tiranosáuridos en China y en América del Norte hasta que se pudieron comparar este espécimen con cualquier otro. De hecho, el descubrimiento conecta a estos tiranosáuridos más antiguos y pequeños de la América del Norte y China con los enormes tiranosáuridos que surgieron durante el Cretácico Superior. El Susquitiranos ayuda a restringir el tiempo en que los tiranosáuridos se hicieron más grandes. En algún punto después de aproximadamente estos 92 millones de años, y se convirtieron en los mayores consumidores de carne de aquel momento. En términos generales, estos tiranosáuridos se remontan al Jurásico Medio, alrededor de unos 160 millones de años, pero solo al final del Cretácico se hicieron grandes. Nesbitt dijo que el nuevo dinosaurio llena una importante brecha evolutiva, pero que sería un error llamarlo el eslabón perdido. El Susquitiranos representa una rama lateral de la familia de los tiranosáuridos, pero no es un antepasado directo del T-Rex y otros grandes tiranosaurios. Tenía una serie de características físicas únicas: pies largos, una mordida fuerte y dientes afilados y cerrados, perfectos para un rápido carnívoro como él. Según Nesbitt también, probablemente vivía en un entorno húmedo y pantanoso y se alimentaba de hadrosaurios, anquilosaurios y otra serie de presas. Ambos especímenes tenían todavía gran parte de su esqueleto, pero faltaban algunas partes de sus manos, pies y cráneos. Los científicos no saben si el Susquitiranos tenía los brazos pequeños como el T-Rex o tenía 2 o 3 dedos. El paleontólogo Thomas Carr, de Carthage College, dijo a Gizmodo que en una ventaja adicional del nuevo estudio en el que Susquitiranos está representado por más de un escuálido esqueleto. El hallazgo es importante, también dijo él, porque reduce la diferencia de tiempo entre los pequeños y medianos tiranosaurios y los grandes. Pero todavía existe una brecha de 12 millones de años entre el primero de los grandes tiranosaurios y los representantes ancestrales de las dos primeras poblaciones de estos gigantes, como por ejemplo, según citaron ellos, el Albertosaurus. El nuevo Susquitiranos hacelae puede haber sido mucho más pequeño que el T-Rex, pero como ya te he comentado, dada su agilidad y sus dientes de sierra, ciertamente no era una especie con la que acercarse ni meterse mucho. Pues sí que tenía mal genio este pequeño dinosaurio. Bueno, pues ahora si quieres nos vamos a ir con los casos desclasificados que ha publicado una revista sobre España. Cuéntanos. Pues sí, mira, de la mano, como te he comentado al principio, cuando te comentaba las noticias de las que íbamos a hablar, de la revista Lo Inexplicado, vamos a citar 4 casos muy documentados de ovnis en España que el gobierno español desclasificó y que van desde los años 62 al 95 y que, como te he comentado al principio, están muy bien documentados y estudiados. El primer caso que traigo, he hecho un resumen de los casos para cuento las principales cosas de lo que se informó y todo eso, y la gente si quiere puede investigar un poquito más o puede echar mano de esta revista que he comentado Lo Inexplicado. Ya le damos las gracias por la información. Y por ejemplo, ovnis en las Islas Canarias. Aproximadamente sobre las 6:30 del día 5 de marzo del 79 es la fecha. El fenómeno se inicia con que los testigos califican de un extraño atardecer que al parecer por donde se pone el sol hay unas nubes raras. Conforme el sol se oculta, las extrañas nubes van intensificando sus colores, lo que atrae la atención de infinidad de testigos que no han visto nunca nada parecido. Al oscurecerse el firmamento, aparecen en el horizonte, como saliendo del mar hacia la nube y recorriéndola, unas líneas zigzagueantes con una intensa luminosidad amarilla. A medida que va pasando el tiempo, los anillos que se han ido formando en la nube se ensanchan, adquiriendo colosales dimensiones, y la nube adquiere una luminosidad iridiscente y compacta. A las 7:30, o sea, todo esto pasa en solamente una hora, a las 7:30 más o menos, esta nube iridiscente adquiere una mayor fuerza todavía. A partir de ese momento, los colores se van diluyendo lentamente hasta las 8:30, en las que parece ser que desaparecen totalmente. A esta hora, a las 8:30, surge en el horizonte, en la misma dirección que la primera línea, un disco plateado que va dejando tras de sí una trayectoria zigzagueante de color fuego rojizo. Llega a la parte inferior de la nube iridiscente, la sobrepasa, da un tirón y asciende casi verticalmente, 10 grados inferior a la vertical. Luego hace un giro a la izquierda durante unos breves segundos, volando horizontalmente, y asciende vertiginosamente hacia la vertical en trayectoria parabólica hacia las islas.
En su ascenso va dejando una gigantesca estela luminosa en forma de cono o copa de vino y en cuyo vértice se encuentra siempre el disco plateado. En esta enorme estela que ilumina las Islas Canarias y que hace que el fenómeno fuera visto incluso desde África. Cuando el objeto alcanzó una altura considerable, adquiere una mayor potencia de velocidad y escapa de la estela que había formado, perdiéndose en la noche. El siguiente caso son los ovnis de Gallarta. Sin duda alguna hay que decir que el caso Gallarta fue un emblema del mundo ovni de la época. Todavía no se sabe muy bien si fue fraude o manipulación de los servicios de inteligencia o de verdad era un objeto volador no identificado. La cuestión es que el caso Gallarta toma conocimiento público a raíz de un artículo publicado por JJ Benítez en el periódico de Bilbao, La Gaceta del Norte. Allí el autor informa con todo lujo de detalles sobre 2 personas que habían visto aterrizar y despegar ovnis en la Florida, que es una zona minera de la ciudad de Gallarta. Los supuestos aterrizajes informados por los 2 testigos tuvieron lugar cerca de la casa del declarante, en una escombrera situada a unos 40 metros de la propera, separada de esta por una colina de pinos. El sitio se encuentra algo alejado del pueblo, aproximadamente unos 12 kilómetros, entre dos grupos de casas que llevan por nombre La Florida y Campillo. El paisaje del lugar es totalmente artificial, modificado por la fuerte explotación minera y desechos de escombros. Según información recogida por el juez informador, el primero de los casos reportados ocurrió a las 5 de la tarde del domingo 13 de febrero de 1977. Lo protagonizó un testigo denominado de primera categoría. Su nombre es José Luis Lozón y era ingeniero naval, director de un importante astillero de la Ría de Vizcaya. El testigo quedó asombrado por su forma y tamaño, porque creía que el objeto podía alcanzar de 25 a 30 metros de diámetro con una forma similar a la caperuza de un hongo. A la pregunta de qué fue lo que más le llamó la atención en ese momento, el testigo no dudó y respondió que la velocidad inusual con la que ascendió el objeto se elevó en vertical y desapareció luego de mi vista en solamente unas décimas de segundo. Al momento se perdió en el cielo, dejando bajo de sí una especie de hongo, un hilo blanco muy fino que desapareció en unos pocos segundos. Ante la pregunta de si conocía al vecino de la Florida de Gallarta, que en el reportaje del periódico de Bilbao, La Gaceta del Norte, había visto ovnis en 4 ocasiones, manifestó con total tranquilidad que ese hombre era su suegro. El siguiente caso es el ovni de Galdar. Corría el 22 de junio del año 1976, en las primeras horas de la noche, más específicamente, según pone en el informe, a las 9:27. La corbeta de la Armada Española Atrevida navegaba paralela a la costa de Fuerteventura con rumbo SSO. Parte de la tripulación observa una luz blanca saliendo del interior de la isla que se movía lentamente en dirección al aeropuerto. La luz, una vez tomaba cierta altura, de unos 15 a 18 grados, quedaba fija e inmóvil, y de manera paulatina iba aumentando su intensidad tomando un color azulado, formando un halo de forma circular. Alrededor de unos 3 o 4 minutos más tarde, sobre las 9:30, fue observado un fenómeno muy similar por testigos de diversos puntos en la isla de Gran Canaria. En un taxi que circulaba hacia la Rosa, 2 testigos, el chofer y un doctor que iba de visita, aseguraban ver un objeto esférico de unos 30 metros de diámetro suspendido muy cerca del suelo, con 2 figuras de color rojizo en su interior. Y tenemos la declaración del doctor que iba en el coche, que era el doctor Francisco Julio Padrón León. Su color era azul eléctrico, pero no deslumbraba. Su radio de como unos 30 metros. En el primer tercio inferior de la esfera se veía una plataforma de color aluminio como si fuera metálica y 3 grandes consolas. A cada lado de la central había 2 figuras enormes de unos entre 2,5 y 3 metros de altura, enteramente vestidos de rojos. Me llamó la atención la morfología de dichas figuras. Su tórax era más largo que sus extremidades inferiores, que eran cortas. Las extremidades superiores eran proporcionales a su tórax, dando la impresión de que estuvieran sentados, aun cuando estaban de pie, porque lo podía ver. El occipital de su cráneo era ligeramente alargado. Llevaban algún tipo de escafandra, pues no pude apreciar sus facciones. Sus manos parecían terminar en punta de flecha. Su uniforme era rígido, sin arrugas y de un color brillante. Asombrado, le pregunté al taxista si estaba viendo lo mismo que yo, a lo que me respondió que hacía rato que veía una gran bola, creyendo al principio que se trataba de un satélite, de esos que se veían por televisión. Entonces exclamó: «Pero ahora, Dios mío, ¿qué es eso?». Paramos y nos acercamos más, y le respondí casi con un grito en mi pecho: «Sigue, sigue, sigue y tira para la casa». Y por último, el caso que también han sacado otra vez es el famoso caso Manises.
El día 11 de noviembre, alrededor de las 22:27, las 10:27, la Torre de Valencia recibe una llamada del SAR de Madrid comunicando que han recibido informes sobre una estación de radio que emite señal en 121.5. La torre no recibe señal alguna, así como los aviones IB-558 e IB-231 y un Laker que despegaba de Alicante. Sin embargo, el piloto del IB-231 manifestó que anteriormente, realizando la línea IB-608 Madrid-Ibiza, sí había detectado la señal, comunicándola al control, el cual le pidió información. Según el SAR, la señal se encontraba a unos 40 kilómetros de Valencia, por lo que ante la posibilidad de que perteneciera a alguna avioneta del Aeroclub de Castellón, se contacta con el guarda del mismo, que confirma que allí todo es normal. A las 22:07, el Control Aéreo de Barcelona contacta con el vuelo JK297 de la compañía TAE que se dirigía de Palma a Tenerife, requiriéndole si escuchaba en la frecuencia 121.5 alguna señal de emergencia. TAE confirma que oye la señal, pero que es imposible identificarla. La tripulación de este vuelo del JK297 comunica al control 3 minutos después del primer contacto, alrededor de las 22:05, que tiene a la vista, a sus 10 y a nivel, 2 luces rojas intensas que supone pertenecen a un tráfico convergente con ellos, a una distancia de unas 3 a 5 millas. Llama la atención de la tripulación no observar luz anticolisión en este tráfico que ellos veían. En ese momento, la posición del TAE es alrededor de 15 minutos al sudeste de 15 nm, que es como se dirían los grados, ¿no? Por estas mediciones que manejan los aviones al sur de Ibiza, y en el ascenso del FL 230 para FL 330, que sería como las altitudes. Pues la tripulación no vio en ningún momento objeto alguno, pero debido a la proximidad de las luces y ante el peligro de colisión con lo que suponían un objeto de gran tamaño, deciden desviar su ruta y aterrizar en Valencia. A las 22:24, y autorizados a proceder a una altura de alrededor de unos 4.000 pies, comunican que han dejado de observar las luces rojas y simultáneamente dejaron de oír la señal que se les colaba por ese TAE, así que aterrizaron a las 22:45. Enterados de la llegada, el personal de servicio del aeropuerto sale al exterior de las instalaciones y observa en el firmamento 3 luces que destacan anormalmente por su brillo. De ellas, una especialmente situada en la dirección este-sureste sobre el puerto de Valencia y a unos 20 grados sobre el horizonte. Esta luz aparentemente estática era producida por destellos de color verde, rojo y blanco. Desde la base aérea de Albacete despega un Scramble que contacta con Pegaso a las 23:42. Según surge de la conversación entre el piloto y Pegaso, la progresión hacia las luces observadas por el piloto no eran en absoluto apreciables, por lo que recupera de nuevo su base. No hubo contacto con el radar, ni por parte del avión ni por parte del Pegaso. Se deja constancia de que sí hubo interferencia de radio y algunos blocajes en el sistema de alerta del avión. 2 controladores del aeropuerto aseguraban haber visto con unos prismáticos, entre salir y la albufera, luces de navegación similares a la de un reactor, alejándose hacia el sur con una velocidad un poco superior a la de uno de ellos y una altura aproximada de 2.500 y 3.000 pies. Este es el famoso caso de Manises, que después de todo este tiempo hay que decirle, y casi todo el mundo sabrá, que lo que intentaron decirle al piloto era que había visto Marte. Primero era que había visto Marte y luego era que posiblemente hubiera confundido estas luces con un humo de unas chimeneas que tenía a un montón de kilómetros de distancia, lo cual me parece totalmente absurdo. Porque yo tengo que decir que, sobre todo, no es menospreciar los avistamientos o cuando los testigos son gente de a pie, ¿no? Ni muchísimo menos. Lo que pasa es que todo esto creo que coge cierto grado, ¿no? Cuando te lo da un piloto de un caza que está acostumbrado a ver todo este tipo de cosas. Y entonces intentar convencer a un piloto de un caza de que lo que está viendo en la lejanía son unas luces de unas chimeneas de una fábrica que hay encendidas a no sé cuántos kilómetros de distancia, pues la verdad me parece un poco chocante como poco. Y estos son los casos que ha vuelto a sacar la revista Lo Inexplicable y que me gustaba comentar porque son muy conocidos, por lo menos aquí en España, pero hay en algunos sitios en los que no son muy conocidos y estaba bien recordarlos un poco. Pues ha parecido bastante interesante este breve recuerdo sobre todo de casos muy conocidos como el de Manises, al menos yo por lo menos lo conocía. Así un poco por encima, pero bueno, es un clásico en la ufología española.
Pues vamos, si te parece, con la última noticia, que nos hablas de que los planetas de Star Wars, tal y como vemos en esa película de ciencia ficción, existen y la NASA los va a mostrar, como que es una realidad. ¿Qué nos puedes contar de ella? Pues sí, por extraño que parezca, la NASA dice que muchos de los planetas que vemos en Star Wars son muy similares a planetas que realmente existen. Por ejemplo, el planeta Mustafar, que es el escenario del duelo entre Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker en esa película de Star Wars, ¿no? Es similar a dos planetas reales de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, o sea, de la NASA. Quiere decir que esto no me lo invento, por muy friki que yo sea, Víctor, o sea, esto es así. Se trata de Kepler 10b y el Kepler 78b. Son planetas rocosos cuyas superficies están cubiertas de lava. El Kepler 78b es un 20% más grande que la Tierra y tiene 2 veces la masa del planeta azul y una densidad que podría estar compuesta de roca y hierro, según la NASA. Lo anterior podría hacer que, como Mustafar, sea adecuado para la minería, aunque su órbita cercana a su estrella, similar al Sol, y sus altas temperaturas harían poco probable las peleas con sables de luz. Hablando del otro planeta, Kepler 452b es el más reciente exoplaneta descubierto, tiene propiedades similares a la Tierra, el cual podría ser un buen sustituto para Coruscant, que es un mundo de alta tecnología en varias películas de Star Wars, cuya superficie está encerrada en una única ciudad que abarca todo el planeta. Debido a que Kepler 452b es parte de un sistema estelar 1,5 billones de años más antiguo que el planeta azul, de existir vida humana tendría un adelanto tecnológico de más de 1.000 millones de años, según señala la NASA. La agencia estadounidense considera que si Kepler 452b fuera similar a la Tierra y si las formas de vida tecnológicas estuvieran presentes, también necesitarían ingeniería climática como en Coruscant, como en este planeta de una de las películas de Star Wars, que tiene una superficie planetaria y un clima diseñado. En la saga de ciencia ficción, por ejemplo, otro planeta que vamos a nombrar es Bespin, que es un gigante gaseoso, el cual sirve de refugio para la princesa Leia. Las capas atmosféricas de Bespin tienen una banda de aire respirable. Tatooine es el mundo natal de Luke Skywalker en Star Wars y es un planeta con un desierto que orbita alrededor de 2 soles en la orilla exterior de la galaxia, al igual que el exoplaneta Kepler 16b, ubicado a 200 años luz de la Tierra. Perdóname, Javier, aquí entiendo que no han encontrado ni vainas ni nada como sale en la película, ¿no? Como bien ha dicho el episodio 1. De momento no, de momento, ¿eh? Yo no descarto nunca nada, pero de momento no. Vale, continúa, por favor. Este exoplaneta último que he nombrado, Kepler 16b, fue el primer planeta extrasolar descubierto en su tipo. También se denomina curvicumbinario, ya que orbita 2 estrellas. La NASA también destaca la información de algunos exoplanetas en el día, cuando sabemos que hace poco fue este día de Star Wars, pues la NASA destacó la información de algunos de estos exoplanetas con una publicación que titulaba 8 planetas de Star Wars en nuestra galaxia. A diferencia de Tatooine, que alberga, según el film de ciencia ficción, tormentas de arena, grupos de bandidos y dragones carnívoros, Kepler 16b es un gigante de gas frío, de casi el tamaño de Saturno. La mitad de las estrellas en nuestra galaxia están acompañadas, como todos sabemos, por otras estrellas, a diferencia de nuestro Sol, que es solitario. Si cada estrella tiene al menos un planeta, esto se traduce en billones de mundos con 2 soles. Hoth, que es el planeta de nieve y hielo rodeado por numerosas lunas, hogar de criaturas como los Wampa que apareció en Star Wars, el episodio 5, más concretamente el Imperio Contraataca, según el sitio oficial del film. Pues en este mundo, que sirvió como base a la Alianza Rebelde, tiene similitudes con una super tierra helada llamada Ogle 2005 BLG 390 LB, localizada a 20.000 años luz de la Tierra, en la constelación de Sagitario, la cual tiene una temperatura de menos 364 grados Fahrenheit. En abril de 2017, los científicos hallaron otro planeta parecido a Hoth, un mundo helado de masa terrestre orbitando en su estrella a la misma distancia que la Tierra del Sol. Sin embargo, su anfitriona es tan débil que la superficie de este último, al cual llamaron Ogle 2016 BLG 1195 LB, es, según la NASA, más fría que Plutón. Tanto la luna del bosque Endor como Takodama, que es el hogar de la cantina favorita de Han Solo,
son verdes como nuestra Tierra. No obstante, los astrobiólogos piensan que la vida vegetal en otros mundos podría ser roja, negra o incluso de colores de arcoíris. En febrero de 2017, el telescopio espacial Spitzer descubrió 7 planetas del tamaño de la Tierra en el mismo sistema orbitando la pequeña estrella roja TRAPPIST-1. La luz de una estrella roja, conocida como enana M, es tenue y en el espectro infrarrojo, a diferencia del espectro visible que vemos con nuestro Sol, podría ser la causa de plantas con colores diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver. En Star Wars, Endor, también conocido como la luna boscosa de Endor o luna santuario, era un pequeño satélite natural habitable de un gigante gaseoso que era el hogar de los Ewoks. Pues en ese sentido la NASA explica que el satélite natural de Saturno, Encelado, y el de Júpiter, Europa, son mundos oceánicos que podrían sustentar la vida. Kepler 22b es semejante al planeta de camino de la Guerra de las Galaxias, hogar de aquellos clonadores de ojos largos y cuello largo. Se trataría de una supertierra que podría estar cubierta por un océano. La profundidad sería ideal para plataformas oceánicas, como pasa en este planeta en camino, y esto permitiría la construcción de ciudades cubiertas en la superficie del mar, donde estos ejércitos clones hacían sus marchas. Alderaan, que era el planeta natal de la princesa Leia, al igual que los exoplanetas reales, experimentan una destrucción extrema. Bueno, pues Javier, como siempre nos has traído noticias muy variadas. Esta, por ejemplo, la última de Star Wars, bueno, para todos los gustos, al final. Veis que al final la ficción tiene mucho que ver con la realidad. Imagino que este tipo de directores y demás, de películas, bueno, pues se informan antes de llevar a la gran pantalla este tipo de imágenes que luego nosotros vemos, las que recrean y demás. Javier, ha sido, como siempre te digo, un placer tenerte en el programa y bueno, y te espero dentro de 15 días otra vez por aquí. Claro que sí, Víctor, sabes que el placer siempre es mío y siempre estoy encantado de estar aquí. Y desde aquí voy a hacer públicamente y voy a darle la bienvenida a nuestra nueva colaboradora, que no había dicho nada, ¿vale? Se lo he escrito a ella personalmente, pero quería hacerlo desde aquí. Y sabes que para mí siempre es un gusto y un saludo para ti y todos los oyentes. Muy bien, pues nada, un abrazo y que tengas una muy buena semana, Javier. Igualmente, Víctor. Lugares con historia, con Kela Carrasco. Quienes sigáis el podcast desde hace un tiempo, quizás os suene una noticia que trajo Javier sobre la ameba come cerebros. Y en esta noticia Javier habló de un lugar en Estados Unidos donde hubo un incidente con una ameba y solo lo comentó de forma muy superficial. Esta semana Kela me propuso hablar de este lugar, contando todo desde sus inicios hasta su abandono. Y por eso tenemos esta semana a Kela con nosotros para que nos lo cuente. Muy buenas, Kela, y bienvenido de nuevo a Misterioso Universo de la Red. Buenas, Víctor, un placer estar aquí de nuevo contigo. Muy bien, ¿sobre qué lugar nos vas a hablar hoy? Pues voy a hablar de River Country, que fue el primer parque acuático de Disney, inaugurado en el verano de 1976. Traigo este lugar porque además recientemente volvió a ser noticia y me pareció interesante contar la historia de este abandono. Muy bien, ¿en qué lugar está situado este parque? Este parque está ubicado en Bay Lake, una pequeña localidad del condado de Orange, en Florida, en un entorno muy natural, rodeado de abundante vegetación, y contaba con diversas atracciones acuáticas, una laguna, piscinas y toboganes bastante grandes que mediante un sistema de filtrado utilizaban el agua proveniente de la bahía. Durante los primeros años el parque tuvo mucho éxito, pero en 1980 ocurriría la primera desgracia. A un niño de 11 años se le introduce una ameba a través de las fosas nasales y contrae una enfermedad derivada de este parásito conocido como bacteria come cerebros y que al parecer
se puede confundir fácilmente con una gripe, sus síntomas, esta bacteria le devora literalmente todo el sistema nervioso. Evidentemente, el pequeño fallece a los pocos días y la compañía Disney, en el juicio, queda libre de culpa al determinarse que se trataba de un caso aislado, ya que la ameba asesina, letal para el ser humano en un 95%, podía habitar en cualquier agua cálida de los lagos. Muy bien, por curiosidad, ¿has mirado si hay algún caso en el que haya sobrevivido a este tipo de enfermedad? Pues existen un par de casos de personas que han sobrevivido a la enfermedad, como un joven de 16 años de Miami en el año 2016 y una niña de 10 años en Toledo que se infectó en una piscina pública en 2018 y que fue el primer y único caso en España conocido hasta ahora. Vale, me comentaste también que había algún caso más de fallecimiento, o por lo menos algún tipo de accidente más en este parque, que aún así no tenía nada que ver con este tipo de ameba come cerebros. ¿De qué tipo de accidente o muerte estaríamos hablando? Efectivamente, en 1982, un adolescente de 14 años salió disparado de una atracción, cayendo en una zona profunda de la laguna, donde murió ahogado al sufrir una serie de dificultades tras la caída. Uno de los socorristas ya había alertado que algunos días habían tenido que ofrecer asistencia hasta a 75 personas en ese punto concreto de la laguna. Y un cartel que alertaba en esa atracción decía, y cito textualmente, aguas rápidas, solo nadadores fuertes. En fin, a los padres de este chico Disney sí los tuvo que indemnizar, pagándoles $375,000. Pero este no fue el último ahogamiento en River Country, ya que 7 años después fallece en la misma atracción y de la misma manera otro chico de 13 años. A pesar de estas 3 muertes, el parque continuó funcionando como si nada y no se tomaron medidas al respecto. De todo modo, finalmente se llegó a cerrar, ¿no?, el parque, aunque sea por unos motivos un poco raros, que no tienen nada que ver con las muertes de estas personas. Sí, en el invierno del 2001 cierra sus puertas a pesar de que nadie había anunciado nada, y no es hasta el año 2005 cuando la compañía Disney emite un comunicado oficial argumentando los motivos del cierre, que fueron, según ellos, la escasa visita turística, el caro mantenimiento de las instalaciones e incluso culparon a los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. Hay otra teoría que dice que realmente el parque cerró precisamente porque la bacteria esta come cerebros habita en las aguas, está en las aguas de los lagos. Todo es un poco curioso, ¿no?, que cerrase por el 11 de septiembre cuando eso ocurrió unos meses más tarde, ¿no?, de su cierre. Sí, no, es que realmente no tiene lógica ninguno de los motivos que dan, porque de hecho las informaciones que se conocen que recientemente pues hablan de una reapertura y un gasto de dinero bastante considerable. Entonces son bastante... No tienen lógica, vaya, los motivos. Vale, muy bien. Luego, más tarde, una vez que ese centro se cerró, entró un fotógrafo a conseguir unas tomas sobre lo que es el estado de las instalaciones y demás, y bueno, causó un revuelo, ¿no?, en las redes sociales. Sí, fue en el año 2016. El fotógrafo americano Seth Lawless, seudónimo bajo el que oculta su identidad, que Lawless significa sin ley en castellano, consigue adentrarse en las instalaciones abandonadas de River Country y toma imágenes del parque que sube a las redes sociales
y se hacen virales. Él escribió un comunicado en su perfil de Facebook describiendo lo que había visto y afirmando que existe una parte encantada que Disney no quiere que se conozca. Este hombre tuvo que pagar un precio por mostrar las imágenes y es que tiene prohibida la entrada a todos los parques Disney del mundo. Las fotografías de esas piscinas con el agua sucia y cubiertas por el musgo y esos toboganes rotos, comidos por la maleza, incluso un antiguo mapa de cómo era el parque, se pueden ver en mi blog, Los Sueños Prohibidos. Sí, es verdad que yo os invito a todos los oyentes a que visitéis su foro, su blog, el de Sueños Prohibidos, donde aparecen las fotografías que este señor buscó. Así os evitáis quizás poder buscar en Google y ver las fotografías que no tienen nada que ver con este señor. Kela, ¿cuál es el estado actual de las instalaciones de este parque? Pues actualmente está siendo demolido porque Disney quiere construir, si no recuerdo mal, para el año 2020, un resort de lujo para el que ha invertido 350 millones de dólares, también con la intención de reabrir el parque acuático, esta vez con la temática basada en Star Wars, y se llamará Walt Disney World Resort. Como anécdota, ya para finalizar, de este lugar, puedo contar que existen testimonios de personas que dicen haber visto cómo las luces del parque se encendían por las noches cuando estaba abandonado. Encantado o no, ojalá que en su reapertura se le vuelva a llamar como antaño, cuando era conocido como el lugar más feliz de la Tierra, y que no haya que lamentar muertes nunca más. Muy bien, Kela, pues muy interesante lo que hoy nos has contado y ya tengo ganas de escuchar el próximo lugar, que yo sí sé dónde es y os aviso a los oyentes, será dentro de 15 días y es en un lugar en España que ella misma ha podido visitar y que es una casa especial con su historia. Y os aviso que también está marcada por un crimen. Kela, muchas gracias por compartir tu trabajo con nosotros otra semana más. Gracias a ti, Víctor, y ha sido un placer. Bueno, pues nada, que tengas una muy buena semana y un fuerte abrazo, Kela. Igualmente, gracias. El programa va llegando a su fin y espero que os haya gustado, o al menos por lo menos que lo hayáis encontrado entretenido. Seguiremos investigando para traeros todo aquello que esté relacionado con el misterio y ya os paso a recordar las formas de contacto. Nos podéis encontrar en Twitter como @universored, nos podéis mandar un email a misteriosouniversored@gmail.com y también podéis hablar con el programa o incluso con los oyentes que a través del grupo de Telegram que podéis encontrar en la descripción del programa y también lo tenéis anclado en Twitter. Que tengáis una muy buena semana y nos vemos en el próximo programa. Un abrazo.